mi peor enemigo estaba en mi familia. Desde que tengo memoria, siempre sentí que había algo extraño en mi familia, algo que no encajaba del todo. Crecí con mis padres y mis dos hermanos, en una casa que parecía perfecta para cualquiera, pero que escondía secretos que cambiarían mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia de cómo descubrí que mi peor enemigo no estaba en la calle ni en el trabajo, sino en el lugar donde debería sentirme más seguro, mi propia familia. Todo empezó con pequeños detalles, objetos que desaparecían y aparecían en lugares diferentes, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, miradas furtivas entre mis hermanos. Pero lo que más me inquietaba era la sensación constante de ser observado, de que alguien tramaba algo en mi contra. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la sala, escuché una conversación entre mis hermanos que me heló la sangre. ¿Estás seguro de que Carlos no sospecha nada?, preguntó uno. Por ahora no, pero debemos apurarnos antes de que todo se derrumbe, respondió el otro. No entendía qué tramaban, pero la voz temblorosa y el miedo en sus palabras me dejaron claro que aquello no era un simple conflicto familiar. Decidí investigar por mi cuenta, pero cuanto más me acercaba a la verdad, más se cerraban las puertas y más me alejaban ellos. La familia que creía conocer se transformaba en un laberinto de mentiras, traiciones y secretos. ¿Quién era mi verdadero enemigo? ¿Por qué querían hacerme daño? Y lo más doloroso, ¿cómo podía alguien tan cercano a mí ser capaz de tanta crueldad? Después de esa noche, mi mente no pudo descansar. Cada palabra que escuché retumbaba en mi cabeza como un eco interminable. ¿Qué querían decir con antes de que todo se derrumbe? ¿Qué podían estar tramando contra mí? Decidí que debía enfrentar a mis hermanos. No podía vivir con esa incertidumbre consumiéndome por dentro. Así que, al día siguiente, fingí indiferencia y esperé el momento oportuno. Esa tarde, mientras estaban en el jardín, los llamé uno a uno. Las miradas que me devolvieron no fueron las de hermanos, sino las de dos extraños que ocultaban algo profundo y oscuro. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz firme pero temblorosa. El silencio cayó entre nosotros. Mi hermano mayor, el que siempre parecía el más responsable, fue el primero en hablar. No es nada que debas saber todavía, dijo con un suspiro, pero estoy en esta familia. Tengo derecho a saber. Respondí, sintiendo que la rabia empezaba a nacer en mi pecho. En ese momento, mi hermano menor se acercó y, con una voz apenas audible, me dijo, no confías en nosotros, ¿verdad? Y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo la desconfianza, era la certeza de que alguien que amaba me había estado mintiendo todo el tiempo. Con el paso de los días, mis sospechas se hicieron más fuertes. Empecé a notar pequeños detalles que antes no había querido ver. Mensajes en el teléfono que desaparecían, miradas que intercambiaban cuando yo entraba en la habitación, reuniones familiares en las que me sentía cada vez más excluido. Una noche, mientras mi familia dormía, tomé mi teléfono y empecé a revisar sus mensajes. Quería saber la verdad, aunque me diera miedo enfrentarla. Y ahí, en una conversación oculta, descubrí algo que me heló la sangre. Hablaban de un plan para arruinarme, para hacerme perder todo lo que tenía. No entendía el motivo, ni cómo había llegado a ser su enemigo. Esa noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, leí cada palabra de esa conversación secreta entre mis hermanos. Hablaban con desprecio y frialdad, como si yo fuera un simple obstáculo en sus vidas. Pero lo que más me impactó fue el motivo, una vieja herencia familiar que había quedado en el aire, y que ellos querían apropiarse a toda costa. Mi padre había muerto años atrás, dejando un testamento ambiguo, lleno de cláusulas confusas. Mis hermanos creían que yo no tenía derecho a nada, y estaban dispuestos a todo para sacarme del camino. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición. No podía creer que aquellos con quienes compartí infancia y juegos estuvieran tramando mi ruina. Decidí que debía actuar con cautela. No podía enfrentarme a ellos sin un plan, porque la familia, por más que duela, es un terreno peligroso. Al día siguiente, fingí normalidad. En las reuniones familiares sonreía y hacía bromas, mientras por dentro planeaba cómo descubrir hasta dónde llegaba su traición. Sin embargo, mi hermano mayor comenzó a comportarse de forma extraña conmigo. Evitaba mirarme, y sus palabras eran cortantes. Una tarde, mientras estábamos a solas, me dijo, sabemos que has estado husmeando. No debiste hacerlo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo podían acusarme de eso cuando ellos eran los que conspiraban? ¿Por qué me hacen esto?, pregunté con voz quebrada. Porque a veces el amor no es suficiente, respondió con frialdad. Y porque la codicia puede destruir cualquier lazo. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Desde ese momento, supe que no solo estaba luchando por una herencia material, sino contra un enemigo que había aprendido a odiarme con todas sus fuerzas.
Después de esa conversación con mi hermano mayor, la atmósfera en casa se volvió insoportable. Cada mirada era una amenaza, cada silencio un cuchillo clavado en mi espalda. Sentía que estaba atrapado en una jaula donde mis propios hermanos eran los carceleros. Pero entonces, en medio de esa tormenta, apareció una luz inesperada, mi abuela materna, doña Carmen. Ella siempre había sido una mujer discreta, pero observadora, con un sexto sentido para detectar las mentiras ocultas. Una tarde, mientras arreglaba unas flores en el jardín, la encontré sentada en el porche, con una expresión seria. He notado que algo no está bien, dijo con voz baja. Y quiero ayudarte. Al principio dudé, ¿podía confiar en alguien más en esa familia? Pero su mirada sincera me hizo sentir que no estaba solo. Le conté todo, las sospechas, las conversaciones, el plan para despojarme de lo que me correspondía. Ella asintió lentamente y me confesó que, desde hacía años, había sospechado que mis hermanos guardaban rencores profundos que nadie había querido enfrentar. Hay cosas en esta familia que deben salir a la luz, me dijo. Y yo te ayudaré a hacerlo. Con su apoyo, empecé a investigar con más fuerza. Rebuscamos documentos, cartas antiguas, y hablamos con gente del pueblo que conocía secretos del pasado. Descubrimos que la disputa por la herencia era solo la punta del iceberg. Había viejas rencillas, traiciones pasadas y un oscuro secreto que involucraba a nuestros padres y que había dividido a la familia desde mucho antes de que yo naciera. Con cada paso, la verdad se volvía más pesada, pero también más clara. Mi enemigo no era solo uno de mis hermanos, sino todo un sistema de mentiras y resentimientos que nos había llevado al borde de la destrucción. Con la ayuda de mi abuela, me sentí más fuerte. Ya no estaba solo en esta lucha que parecía imposible. Pero sabía que la verdad que habíamos descubierto debía salir a la luz, aunque eso significara romper la frágil fachada que mantenía unida a la familia. Una noche, reuní a todos en la sala de la casa, una vieja costumbre que hacía años habíamos olvidado. Quería confrontar a mis hermanos con pruebas, con la verdad desnuda, sin máscaras ni mentiras. Cuando entraron, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus miradas desafiantes me dijeron que estaban preparados para la guerra. Sé lo que han estado planeando, comencé, mostrando los documentos que mi abuela y yo habíamos encontrado. Y sé por qué me han convertido en su enemigo. Hubo murmullos y miradas nerviosas. Mi hermano mayor intentó interrumpirme, pero lo detuve. Quiero escuchar la verdad, dije. No más mentiras. Entonces, mi hermano menor rompió el silencio. Con voz temblorosa, confesó que la codicia había cegado a todos, pero que también había heridas profundas, resentimientos que habían sido ignorados durante años. Reveló secretos de nuestra infancia, de decisiones de nuestros padres que habían marcado el destino de cada uno, y que nos habían puesto en este camino de enfrentamiento. La sala se llenó de emociones encontradas, rabia, tristeza, arrepentimiento. No fue una reconciliación inmediata, pero sí el primer paso para entender que, a veces, el peor enemigo está en la ignorancia y el rencor que dejamos crecer en el corazón. Después del enfrentamiento, la casa parecía diferente, como si el aire se hubiera renovado con esa mezcla de verdad y dolor. Sin embargo, la herida seguía abierta y cada uno de nosotros debía decidir qué hacer con lo que habíamos descubierto. Mi abuela fue la voz de la calma, recordándonos que la familia puede ser más fuerte que cualquier enemistad si estamos dispuestos a perdonar y reconstruir. Pero no todos estaban listos para ese camino. Mi hermano mayor, aún herido por viejas heridas, me advirtió que no confiaría tan fácilmente, que las palabras podían ser solo eso. Yo también sentía miedo. ¿Y si después de todo esto, la traición volvía a aparecer? Decidí entonces que la única forma de protegerme era ser fuerte, pero también sabio. No podía seguir en la guerra silenciosa que nos estaba consumiendo. Hablé con cada uno, poco a poco, tratando de sanar lo que se había roto y dejando claro que no estaba dispuesto a ser víctima ni verdugo. Sabía que no sería fácil, pero entendí que el verdadero enemigo era el silencio y la desconfianza. Justo cuando pensé que estábamos empezando a sanar, algo ocurrió que cambió por completo el rumbo de la historia. Mientras revisábamos unos viejos álbumes de fotos en el desván, mi abuela encontró una carta escondida entre las páginas de un libro polvoriento. La carta estaba dirigida a mí, escrita por mi padre antes de morir. Con manos temblorosas, la leí en voz alta. Allí, mi padre confesaba un secreto que nunca había imaginado: uno de mis hermanos no era realmente su hijo biológico. Ese hermano había sido adoptado en secreto por razones que él explicó en la carta, y por lo tanto, la herencia y todo lo que habíamos estado peleando no le correspondía. El golpe fue brutal. Todo lo que creíamos estaba basado en mentiras y medias verdades. El verdadero conflicto era mucho más complejo, y el enemigo quizá no era quien pensábamos. Mis hermanos quedaron en silencio,
y yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esta revelación obligó a todos a replantear sus posiciones, a cuestionar no solo la herencia, sino el verdadero sentido de familia y pertenencia. El silencio tras la lectura de la carta fue pesado, como una tormenta que se avecina. Nadie sabía qué decir, y todos miraban al hermano adoptado con una mezcla de sorpresa, confusión y algo que parecía tristeza. Él, con la voz quebrada, confesó que siempre había sentido que algo lo separaba de nosotros, aunque nunca imaginó que era por este motivo. Nunca quise ser una carga ni una amenaza, dijo. Solo quería pertenecer. Mis otros hermanos, que hasta ese momento habían sido mis enemigos, empezaron a mostrar su lado más humano. La codicia y el rencor comenzaron a ceder frente a la realidad de que el amor y el vínculo no siempre dependen de la sangre. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, nos recordó que la familia es un lugar para sanar, no para destruir. Con el tiempo, comenzamos a reconstruir no solo la confianza, sino también el significado de lo que éramos, imperfectos, heridos, pero juntos. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, entendí que mi peor enemigo no era uno de mis hermanos, ni siquiera la codicia o el engaño, sino el miedo a perder lo que realmente importa, la familia. Las heridas de nuestra familia no desaparecieron de inmediato, ni se borraron con palabras o promesas. Pero en medio de las ruinas que había dejado la traición, la desconfianza y los secretos, comenzó a surgir algo nuevo, la voluntad de perdonar y de reconstruir. Nos dimos cuenta de que, aunque la sangre une, el verdadero lazo es el que elegimos cuidar cada día. Aprendimos que no se trata solo de herencias o bienes materiales, sino de mantenernos juntos cuando más difícil parece. Mi hermano adoptado dejó de ser el enemigo para convertirse en un aliado imprescindible, y yo comprendí que a veces el peor enemigo es el que llevamos dentro, el miedo, la inseguridad, el orgullo, que nos impide ver más allá de nuestras heridas. Con mi abuela como guía y con pasos lentos, pero firmes, comenzamos a sanar. No fue fácil ni rápido, pero fue real. Y ahora, mirando hacia atrás, sé que enfrenté mi peor enemigo y, en ese proceso, me encontré a mí mismo. Porque a veces, para volver a confiar, primero hay que destruir lo que creemos sólido para construir algo más fuerte, más verdadero.